Jonás huye del Señor. El Señor le dio el siguiente mensaje a Jonás, hijo de Amitai. Levántate y ve a la gran ciudad de Nínive. Pronuncia mi juicio contra ella, porque he visto lo perversa que es su gente. Entonces Jonás se levantó y se fue en dirección contraria para huir del Señor. Descendió al puerto de Jope, donde encontró un barco que partía para Tarsis. Pagó su pasaje, subió a bordo y se embarcó rumbo a Tarsis con la esperanza de escapar del Señor. Ahora bien, el Señor mandó un poderoso viento sobre el mar, el cual desató una violenta tempestad que amenazaba con despedazar el barco. Temiendo por sus vidas, los desesperados marineros pedían ayuda a sus dioses y lanzaban la carga por la borda para aligerar el barco. Todo esto sucedía mientras Jonás dormía profundamente en la bodega del barco. Así que el capitán bajó a buscarlo y le dijo: ¿cómo puedes dormir en medio de esta situación? Levántate y ora a tu Dios, quizá nos preste atención y nos perdone la vida. Entonces la tripulación echó suertes para ver quién había ofendido a los dioses y causado tan terrible tempestad. Cuando lo hicieron, la suerte señaló a Jonás como culpable. Así que los marineros les reclamaron: ¿por qué nos ha venido esta espantosa tormenta? ¿Quién eres? ¿En qué trabajas? ¿De qué país eres? ¿Cuál es tu nacionalidad? Soy hebreo, contestó Jonás, y temo al Señor, Dios del cielo, quien hizo el mar y la tierra. Los marineros se aterraron al escuchar esto, porque Jonás ya les había contado que huía del Señor. ¡Ay! ¿Por qué lo hiciste?, gimieron. Como la tormenta seguía empeorando, le preguntaron: ¿qué debemos hacer contigo para detener esta tempestad? Échenme al mar, contestó Jonás, y volverá la calma. Yo sé que soy el único culpable de esta terrible tormenta. Sin embargo, los marineros remaron con más fuerza para llevar el barco a tierra, pero la tempestad era tan violenta que no lo lograron. Entonces clamaron al Señor, Dios de Jonás. Oh Señor, les rogaron, no nos dejes morir por el pecado de este hombre y no nos hagas responsables de su muerte. Oh Señor, has enviado esta tormenta sobre él y solo tú sabes por qué. Entonces los marineros tomaron a Jonás y lo lanzaron al mar embravecido, y al instante se detuvo la tempestad. Los marineros quedaron asombrados por el poder del Señor. Le ofrecieron un sacrificio y prometieron servirle. Digan conmigo: prometieron servirle. Entre tanto, el Señor había provisto un gran pez que se tragara a Jonás, y Jonás estuvo dentro del pez durante 3 días y 3 noches. Amén. Era hasta el 16, pero ya le di ahí la ñapa. Ahí me di cuenta que leí otra versión diferente a la Valera, pero no importa, ustedes entendieron el mensaje. Amén. Mis amados, el libro de Jonás es único entre los libros de los profetas del Antiguo Testamento, porque otros libros escritos por profetas nos hablan de la palabra que Dios tenía para un momento específico a la gente a la cual el libro fue dedicado, fue pues hablado. La palabra del profeta, lo que Dios quería, por ejemplo, en los tiempos de Isaías, ahí está escrito lo que el Señor quería para su pueblo en ese momento. Pero el libro de Jonás trata o nos narra la historia de un profeta, Jonás, al que Dios llamó para que predicara en contra de una de las ciudades más violentas y más malvadas de la época, Nínive, la capital de Asiria. Y es fácil cuando uno habla sobre el libro de Jonás, es bien fácil uno pues encharcarse en que trata sobre un profeta que le corrió al Señor, que se lo tragó un pez y que al final Dios terminó como quiera llevándolo a predicar la palabra que tenía que predicar a una ciudad malvada. Y es bien fácil perder de vista el punto del libro.
Y vemos que uno de los principales personajes, Jonás, como es uno de los principales, creemos que el libro trata de Jonás. El libro, Jonás es simplemente parte de la historia que se narra en el libro. Mis amados, este libro trata sobre el carácter de Dios. Diga conmigo, el carácter de Dios. No, pero dígalo convencido, el carácter de Dios. El libro comienza con Dios, el libro termina con Dios y vemos a Dios en medio del libro, tratando con esta cabezadura. Dios llama al mensajero, corrige al mensajero, envía un pez para que recoja al mensajero y le da una oportunidad a una ciudad de arrepentirse. El libro trata de Dios, cómo Dios trata con nosotros muchas veces que somos cabezadura. Pero el mensaje principal del libro, mis amados, no lo pierda de vista. El mensaje principal del libro es que Dios nos ama a todos. Seas israelita, seas gentil, Dios ama a todos los seres humanos. Dios ama incluso a aquellos que a ti no te caen bien. Aquellos que quisieras que el Señor le mande fuego. Dios también los ama. Mis amados, y Dios está más interesado, escuche bien, Dios está más interesado en salvar que en destruir. Dios prefiere mostrar su gracia antes que su juicio. Dios prefiere mostrar su gracia antes que su juicio. Y a pesar de su reputación, esta ciudad malvada es una ciudad mala. Mis amados, no hay palabra para describir la maldad de los asirios en verdad. Esa gente no eran buenos ni con sopita. Esa gente eran malos. Sin embargo, Dios considera a esta gente dignas de escuchar un mensaje de parte de Él y los considera dignos de la oportunidad de arrepentirse. Dios no hace acepción de personas. Dios absolutamente a todos Dios nos ama igual. Yo tengo que confesarles que a veces yo me siento como su favorito, pero soy consciente de que a todos Dios nos ama igual. Amén. Amén. ¿Estamos acá? ¿Por qué Jonás no quiere ir a cumplir con la encomienda que el Señor le dio? Bueno, Asiria era la mayor amenaza del pueblo de Israel en ese momento. Eran los enemigos de Israel. Y como les mencioné, la gente de Nínive era mala, eran bien violentas y no tenían misericordia de absolutamente nadie. Y Jonás, en cierta manera, que lo veremos al final, no me voy a adelantar, pero él no quería que ellos se salvaran. Jonás quería que el Señor mandara fuego y los destruyera, porque en su mente era lo único que ellos se merecían, la destrucción del Señor. La mentalidad de Jonás era la mentalidad de muchos predicadores que uno ve en las redes, que siempre tienen un bendito mensaje de condenación y están mandando al infierno a todo el mundo, porque ellos tienen la llave del cielo y ellos deciden quién entra y quién no. ¿Les suena eso? Esos eran los fariseos. Y Jonás tenía esa mentalidad de que, bueno, a ellos que se los lleve, ustedes saben quién, el chamusco. Yo para allá no voy a predicarles. Son enemigos de mi nación, enemigos míos. Y no voy a obedecer. Dice el verso 3. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope. Y allí halló una nave que partía para Tarsis y pagando su peaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Y el primer punto de este mensaje, mis amados, es: no trates de huir del propósito de Dios para tu vida. Es inútil y a menudo costoso para ti y para los que te rodean. Sé que es un punto medio largo, pero lo voy a repetir otra vez. No trates de huir del propósito de Dios para tu vida. Es inútil y a menudo costoso para ti
y para los que te rodean. Jonás, como profeta de Dios, sabe que es un absurdo, es un imposible huir de la presencia de Dios. Jonás como profeta sabe que el pensamiento es ilógico. No tiene sentido tratar de evitar la presencia del Señor. El Salmo 139, 7 y 8 dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás también. Jonás entendía esto completamente. El hombre entendía que no había manera, no había forma de él escaparse de la presencia de Dios. Él toma un barco para escapar de la responsabilidad que Dios le había dado. Jonás huía de las expectativas que Dios tenía de él. Jonás huía de lo que Dios demandaba de él. Jonás huía de los requisitos que Dios tiene para con él como profeta. Las expectativas de Dios. Dios tiene como expectativas que nosotros, sus hijos, en el caso de Jonás como profeta, la expectativa es obedecer. Digan conmigo, obedecer. No, díganlo con ánimo, obedecer. Dios demanda de nosotros como hijos y a Jonás como profeta guardar sus mandamientos. Y si Jonás no está en obediencia, no está guardando sus mandamientos. Y si no está guardando sus mandamientos, está en rebeldía. Y si está en rebeldía, ¿está en qué? No, dígalo sin miedo. No, dígalo más duro y sin miedo. En pecado. Ustedes están como tímidos. Oye, es la visita que lo tienen tímido ustedes. Ustedes no son así. Se están amedrentando por la visita. No me hagan quedar mal con la visita. Prediquen conmigo. Mis amados, y los requisitos de Dios es andar en sus caminos. Figúrese, Jonás decide ir a Tarsis. Tarsis está a 2.500 millas de distancia de donde él se encuentra, ubicado geográficamente. Nínive está a 500 millas, de donde Jonás estaba. Honestamente hablándoles, aquí no hay que ser muy matemático para saber que era más fácil ir a Nínive, que está a 500 millas por tierra, que ir a Tarsis, que está a 2.500 millas por mar. Mis amados, desobedecer es más trabajoso que obedecer. ¿Usted sabía eso? Andar en desobediencia es muchísimo más complicado que andar en obediencia a Dios. Uno se complica la existencia cuando no obedece al Señor o cuando anda en rebeldía. ¿Usted me está entendiendo? Yo no sé ustedes, pero yo he conocido gente que hacen los malabares, andan en rebeldía y la vida se le ha complicado demasiado, porque es que es más trabajoso andar en desobediencia. Cuando usted hace lo que se le manda hacer, su única responsabilidad es hacer lo que se le mandó hacer. Amén. Pero sin embargo, cuando usted anda en desobediencia, que usted anda por su cuenta, como andaba Jonás, tiene que hacer demasiado. Es demasiado trabajoso, demasiado laborioso. Miren, era más fácil estar 500 millas en la voluntad de Dios que estar 2.500 millas fuera de la voluntad del Señor. Mis amados, y a veces corremos de lo que Dios demanda de nosotros o de su voluntad simplemente porque muchas veces recibimos una palabra del Señor y como que no nos gusta. Vamos a hablar claro, esa es una de las razones. Hay personas que literalmente hay versículos bíblicos que no les gustan. Y entienden que bueno, este versículo bíblico es para mí, pero este no. Yo voy a leer esta parte solamente y la otra como que la voy a obviar, la voy a ignorar. A veces uno escucha un mensaje, te va a la iglesia, viene acá, el pastor le dice que tiene que perdonar
al que tú crees que es imperdonable, tienes que perdonarlo. Y eso como que no te cuadra mucho. Porque la verdad, que a veces nos ofenden de una manera que los perdone Dios, porque yo no. Oye, nos ponemos por encima de Dios porque es así. Porque Dios es que los perdone Dios. Como que yo, este humano mortal, está por encima del Señor. Eso es lo que la gente, eso es lo que está diciendo el que dice que los perdone Dios porque yo no. Piense a ver. Puede a su gente. Y lamentablemente, mis amados, a veces escuchamos un mensaje, a veces leemos la Biblia y a veces leemos algo que nos causa cierta incomodidad y no nos gusta y nos hacemos como que no es para nosotros el mensaje. Diga conmigo, esto es para mí. No, dígalo con ánimo. Lo siento, visitas, esto es para ustedes también. Esto no es para el que no está acá, esto es para ustedes. El que no está aquí, usted le manda el mensaje para que lo haga de él también. Involúcrelo. Compártanlo en Facebook. Hablando de eso, tuve que borrar la primera transmisión porque no se estaba transmitiendo bien y tuve que subirla otra vez. Así que compartan la segunda, aquellos que siempre están compartiendo. Les agradezco de corazón. Vamos a llevar la palabra de Dios a nuestras amistades también. Volviendo al mensaje. Mis amados, a veces Dios nos manda a hacer cosas que muchas veces no es de nuestro agrado. Y tenemos más de una razón para justificar por qué no podemos hacer lo que Dios nos manda. Sea cual sea la justificación, yo no le estoy restando validez. Simplemente estoy diciendo acá que cuando Dios te manda a hacer algo, lo que Dios manda a hacer va por encima de absolutamente toda idea preconcebida que tenemos en nuestra cabeza. Dios es la máxima autoridad. Y si Dios nos manda a perdonar, no importa la justificación que tengamos para no hacerlo, tenemos que perdonar. No es una opción, es un mandato. Y cuando nosotros, y sé la parte del perdón como ejemplo, pero ustedes saben que hay muchísimas otros ejemplos. Y cuando decidimos ir en vía contraria o no hacer lo que Dios nos está mandando a hacer, estamos actuando como Jonás. Dios tenía una asignación para Jonás. Dios tenía una voluntad, un diseño, un deseo para Jonás. Y él no estaba en eso. Y así mismo nosotros, mis amados, Dios tiene para nosotros, para cada uno de nosotros, una asignación. Muchos ya han encontrado su asignación, otros están en el proceso de descubrirla. Dios tiene una voluntad para absolutamente todos nosotros. Dios nos ha diseñado de una manera específica. Y Dios tiene un deseo para con cada uno de nosotros. Y cuando nosotros nos respondemos a esto, estamos actuando como Jonás actuó. Noten en el versículo 3 que nos dice, versículo 3 dice, descendió al puerto de Jope, donde encontró un barco que partía para Tarsis. Descendió, el hombre descendió, bajó, se rebajó, declinó, se hundió. Mis amados, tal vez la posición geográfica de Jonás, donde él estaba ubicado, demandaba que para él llegar al puerto tenía que bajar. Pero yo creo que Dios permitió que esta parte esté aquí para aclararnos algo. Creo que Dios quiere usar la posición geográfica de Jonás para hablar a nuestro espíritu. Escuche bien. Cuando usted decide no obedecer y no llevar a cabo la asignación que Dios tiene para ti, no importa dónde estés, estás bajando, estás descendiendo, te estás hundiendo, te estás rebajando, estás bajando de nivel. No importa que sea de manera lenta o que tan rápido sea, mis amados, cuando usted no responde a una asignación del Señor, usted está fuera de su voluntad. Y aunque no se vea el resultado o no se vea la consecuencia de la desobediencia en el momento, créeme que tarde o temprano te afectará. Jonás estaba literalmente bajando espiritualmente.
espiritualmente. Estaba bajando de nivel. Yo creo que es mucho más fácil para este hombre por el hecho de que el libro no se estaba escribiendo, él no estaba escribiendo este libro en ese momento. El libro obviamente se escribió después de todo lo que pasó. Y en el momento, no creo que él estaba viendo que la decisión que estaba tomando era incorrecta o era correcta. ¿Usted sabía eso? Nosotros a veces tomamos decisiones que en el momento parecen las más acertadas para nosotros. Piensen un momento. La decisión que él está tomando, mírenme aquí por favor, no se me distraigan, mírenme para acá por favor. ¿Estamos aquí? Amén. En el momento la decisión que él está tomando parece la más acertada. Porque el hombre literalmente decide bajar, decide montarse en un bote y arrancar. En la mente de él, eso es lo que él tiene que hacer para correr de la asignación que tiene. Y a veces nosotros en el momento creemos que la decisión que estamos tomando es la mejor, cuando no lo es. Porque nosotros conocemos la intención de nuestro corazón. Nosotros conocemos con qué intención estamos haciendo lo que estamos haciendo. En la mente de Jonás esa gente se merecía fuego. Y tal vez, porque dice el profeta Nahum que ciento y algo años después, el Señor verdaderamente los destruyó. Pero no era el momento de destruirlos en ese momento. Y tal vez en la mente de él, de Jonás, irse en dirección contraria era la mejor opción que él tenía. Yo me imagino que él no tomó esa decisión de repente hacia la ligera. Me imagino que fue algo como que él calculó, se sentó a pensar y bueno, esto es lo que yo voy a hacer. Porque no hay manera de que yo vaya a hacer lo que Dios me está mandando a hacer. No hay manera que yo voy a someterme a eso que el Señor me está pidiendo. Es muy complejo y muy complicado, muy difícil. Vemos en el mismo versículo 3 que no solamente está el hombre en descenso espiritual, sino también que tiene que cargar con el costo de su decisión. Digan conmigo, el costo de mi decisión. El tipo tiene que pagar por su pasaje. Jonás tiene que pagar por su pasaje. Cuando corres de Dios, tú tienes que asumir los costos, los gastos de la decisión que estás tomando. Cuando estás en la voluntad de Dios, un pastor amigo me dijo, varón, cuando Dios llama, Dios paga. Ay, Dios mío, si no he visto, si les digo que no es cierto, les estoy mintiendo a ustedes. Cuando estás en la voluntad de Dios, cuando tú estás donde Dios quiere que tú estés, escucha bien, cuando tú estás donde Dios quiere que estés, haciendo lo que Dios quiere que estés haciendo, Dios se encarga de cubrir absolutamente todos los gastos en los que puedas incurrir, relacionados con la obra a la que Dios te llamó. Vamos a aclarar, relacionados con la asignación que Dios te dio. Dios se encarga de cubrir absolutamente todo. Cuando tú andas en un viaje de trabajo, tu trabajo tiene que cargar con los gastos tuyos. Si tú andas trabajando, tienes que comer, tienes responsabilidades, pues el trabajo tiene que cubrirlas. Cuando estás de vacaciones, tú tienes que pagar los gastos de tus vacaciones, ¿verdad? Tienes que pagar a dónde vas, todas esas cosas. Porque tú estás viajando separado de tu trabajo. ¿Entienden? ¿Me siguen? Sin embargo, cuando estás fuera de la voluntad de Dios, absolutamente todo corre por tu cuenta. Asegúrate que tus bolsillos no estén rotos, porque todo va a correr por tu cuenta. Miren, en Éxodo 2 nos habla del nacimiento de Moisés. Moisés nació en una circunstancia bien difícil. Había un decreto del faraón de matar a todos los niños hebreos. La madre de Moisés lo tiene y dice, este niño es muy bonito, yo no voy a acatar las órdenes. Vamos a decir, como dirían hoy en día, no voy a abortarlo, voy a tener al muchacho. Vamos a decir, es un ejemplo para que se entienda más. La mujer tiene al hijo, pero ¿qué sucede? Ya el niño está creciendo, ya no puede tenerlo oculto más tiempo.
y decide ponerlo en un canasto. Ustedes saben la historia, se decide ponerlo en un canasto en el río Nilo y lo tira en el río Nilo, y el niño lo ve la hija del faraón, la princesa, del hombre más poderoso de la tierra en ese momento. La mujer ve al niño y se enamora del niño, bien bonito. Pero ¿qué sucede? El niño necesita a alguien que lo amamante, una nodriza. Para resumirle la historia, la hermana de Moisés, la hija de Jocabed, madre de Moisés, le dijo a la mamá: hey, hay un trabajito ahí, le quieren buscar una nodriza a Moisés, aplica, a ver si te sale. Y la madre aplicó, le dieron el trabajo para amamantar a su propio hijo. Pero encima de eso, ¿usted sabe qué es lo más grande de eso? Que la princesa le dijo: y te voy a pagar para que amamantes al hijo que he adoptado. Esa mujer le hubiera dado el seno a ese niño de gratis. Ese era su hijo. Pero estar en la voluntad de Dios, suena jocoso, pero es verdad. Estar en la voluntad de Dios, mis amados, Dios usa, déjame no decir esa, mejor voy a decir otra. Dios usa hasta tus enemigos para bendecirte. Iba a decir, Dios usa hasta el diablo para bendecirte, Jehová. El Señor lo reprenda. El Señor lo reprenda. Hey, Dios es soberano, mi gente. Dios es soberano. Dios hace como quiere. Yo no le pongo límites a Dios. Pero hablándoles claro, cuando estás en la voluntad de Dios, Dios va a usar las circunstancias más extrañas. Va a usar lo que tú menos estás esperando para que sea de bendición a tu vida. Y este hombre estaba fuera de la voluntad de Dios y tiene que cargar con el costo de su desobediencia también. Escuche bien, tu desobediencia te va a costar muchísimo. Te va a costar bastante. Correrle a Dios es bien costoso. Y a veces la gente se pone a correrle a Dios sin calcular los gastos. ¿Tú sabes cuáles son los gastos en los que puedes incurrir desobedeciendo a Dios? Tu tiempo. Vas a perder mucho tiempo. Usted sabe, cuando usted tiene un GPS, si usted está manejando, si usted pasa una salida, el GPS le redirecciona y te suma entonces el tiempo que te va a tomar. Si te tomaba 10 minutos llegar a un sitio, te va a tomar 15 horas porque tiene que redireccionarte. Te va a costar tu tiempo desobedecer a Dios. Te va a costar dinero también. Esa no nos gusta mucho, pero te va a costar dinero desobedecer a Dios. Te va a costar tu familia. Te va a costar tu familia. Iglesia, lamentablemente, te va a costar tu familia. Andar en desobediencia te va a costar tu familia. Te va a costar tu salud. Te va a costar tu paz. Te va a costar todo eso. Hay gente que toman decisiones sin calcular los gastos, los costos en los que puedan incurrir. Y huirle a Dios te va a costar bastante. Te va a costar a ti y les va a costar a los que te rodean también. Lamentablemente, si fuera Jonás el único recipiente de la tormenta que el Señor mandó, no, ni modo. Pero había más personas en el barco que estaban también padeciendo por culpa de él. Y cuando tú decides no hacer lo que Dios te ha asignado hacer o obedecer, sea lo que sea, el costo será mucho más mayor de lo que tú puedes pagar. Perdón. Mis amados, el verso 4 nos dice que la tripulación se ve afectada y comienzan a lanzar la carga por la borda con la esperanza de resistir las olas, con la esperanza de resistir un poquito más. Y a veces vamos a estar haciendo cosas con la esperanza de resistir la tormenta que el Señor muchas veces permite en nuestras vidas. Esta gente lanzó bienes preciados al mar y también sus vidas estaban en riesgo. Simplemente porque un hombre decidió ir
2.500 millas fuera de la voluntad de Dios. Y en el caso tuyo, tal vez tú no vas para Tarsis, pero quién sabe. Pero créame, mis amados, que hay gastos en los que tú no quieres incurrir. Y honestamente, yo estoy segurísimo de que los que estamos acá, ninguno de los que estamos acá queremos perder tiempo, ninguno queremos perder dinero, absolutamente nadie quiere perder su familia. Todos aquí estamos luchando por nuestra salud y creo que absolutamente todos los que estamos aquí queremos paz. Amén. Yo lo creo. Mientras le estés corriendo a Dios, todo esto que mencioné está en peligro. Tengo que decírtelo. Todo esto que te menciono, mientras estés en dirección contraria, todo esto peligra. Mis amados, aunque la tormenta que el Señor envió era algo aterrador, Dios la envió con la finalidad de redireccionar a Jonás. Dios permite tormentas en nuestras vidas con la finalidad de redirigirnos y tratar en cierta manera de llamar nuestra atención. Y las tormentas muchas veces vienen como gracia de parte de Dios, por nuestro bien. Nosotros no lo vemos así. ¿Usted sabe cuál es la primera reacción cuando enfrentamos adversidad? Me voy a dar un sorbito para que me respondan. En lo que me doy el sorbito, respóndanme. Ustedes saben. Ningún Dios mío. El cristiano pentecostal que se respeta, lo primero que hace es reprender al diablo, varón. Eso es lo que uno hace de primero. Porque tenemos la mala maña y mala costumbre de reprender al diablo, ¿verdad? De que absolutamente todo lo que acontece es culpa del diablo. El Señor lo reprenda. Ustedes están calladitos aquí, o me están entendiendo, o están entendiendo lo que les estoy diciendo, o se están haciendo lo que no me están entendiendo. Pero aquí todos de una manera u otra buscamos un culpable, ¿sí o sí? Y el culpable por excelencia de los cristianos es Satanás. El Señor lo reprenda. Nosotros le damos demasiado poder a ese hombre, poder que no tiene. Estamos de manera constante reprendiendo y no asumimos responsabilidad de nuestras acciones, que muchas veces nuestra misma desobediencia y nuestro mismo deseo de hacer lo que queremos hacer nos pone en situaciones a nosotros que nos perjudican a nosotros y nuestro entorno, pero la salida es culpar a Satanás. Te necesitamos un conejillo de Indias, no sé, vamos a culpar al diablo. El Señor lo reprenda otra vez. Yo soy culpable, yo estoy hablando por mí, ustedes no, ustedes están, yo estoy hablando por mí aquí. Mis amados, tenemos que dejar la mala maña de darle gloria a Satanás. De que cada vez que viene una situación difícil, en automático es reprender al diablo. Y el Señor a veces permite tormentas en nuestras vidas para corregirnos, no para amedrentarnos, para corregirnos, para que podamos ver el bien y el propósito de Dios para con nosotros. El castigo siempre viene con la finalidad de amedrentar, de asustar, pero la corrección viene con la finalidad de corregir, valga la redundancia. Dice Hebreos 12, 5, 8. ¿Acaso olvidaron las palabras de aliento con que Dios les habló a ustedes como a hijos? Él dijo: hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor y no te des por vencido cuando te corrige, pues el Señor disciplina a los que ama y castiga a todo aquel que recibe como hijo. Al soportar esta disciplina divina, recuerden
que Dios los trata como a sus propios hijos. ¿Acaso alguien oyó hablar de un hijo que nunca fue disciplinado por su padre? Bueno, hoy en día en verdad hay muchos padres apoyadores, pero ese es otro mensaje. Pero en los tiempos bíblicos eso no era común. Si Dios no nos disciplina, si Dios no los disciplina a ustedes como lo hace con todos sus hijos, oigan qué fuerte, quiere decir que ustedes no son verdaderamente sus hijos, sino que son ilegítimos. Cuando yo leí esto, yo dije, ay Dios mío, déjame ponerme a calcular a ver si tengo tormenta. Ah, sí, tengo un par de tormentas, soy hijo. Oiga qué fuerte. Si usted no atraviesa tormenta, usted no es hijo. Me puso a pensar mi caminar, en verdad. Me puso a pensar en, si dices ser cristiano y Dios no te disciplina, no eres hijo. Porque Dios al que ama, corrige. Mis amados, Dios al que ama, corrige. Digan conmigo, Dios al que ama, corrige. Y precisamente la disciplina de Dios simplemente viene para redireccionarnos y darnos perspectiva, mis amados, que muchas veces la perdemos de vista. Porque la vida aquí en América es difícil. Porque uno tiene tantas responsabilidades acá, sí o sí. Porque uno tiene tantas cosas con las que cumplir. Y es bien fácil, miren, es sumamente fácil distraerse al punto de poner a Dios en un segundo plano. Y entonces Dios permite las tormentas en nuestras vidas con la finalidad de redireccionarnos, de corregir el curso que lleva nuestras vidas. Porque hasta ese momento, si no cambiamos el curso, vamos a cargar con las consecuencias de nuestras malas decisiones. Y a veces Dios tiene que intervenir y romper de manera abrupta nuestros horarios, interrumpir nuestra vida de manera abrupta con la finalidad de que abramos los ojos. Pero usted sabe una cosa, que hay gente que está tan decidida en hacer lo que quieren hacer, que en medio de la tormenta se duermen. Jonás le pregunta, bueno, no dijo Jonás, pero le pregunta el capitán de la barca, ¿cómo puedes dormirte en medio de esta tormenta? ¿Cómo es posible que en medio de lo que estamos atravesando en estos momentos, tú estás durmiendo? Tú estás dormido espiritualmente. Tú estás viendo lo que está pasando a tu alrededor y eso no te llama a la reflexión de que hay algo que tienes que corregir. Y estás durmiendo. Y hay gente que están tan lejos de la voluntad de Dios que se duermen en medio de una tormenta diseñada específicamente para corregirlos y para redireccionarlos. Escuche bien, Dios no te va a dejar tranquilo. Si tienes llamado de Dios, Dios no te va a dejar tranquilo. ¿Y tú crees que es posible correrle al creador del universo? ¿Tú crees que es posible vivir la vida como yo quiero cuando tengo un llamado que no me deja tranquilo? Dios no te va a dejar tranquilo hasta que respondas. Y mientras tanto vas a tener que cargar con el costo que incurras debido a tu decisión. Mis amados, podemos estar seguros de que las tormentas que Dios permite en nuestro camino son siempre para nuestro bien y para que se cumpla su propósito. Jonás estaba Dios mío, estaba tan dormido. Mire, dice el capitán del barco, se le acercó y le dice, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Levántate y clama a tu Dios. Usted se imagina que venga un no creyente y le diga al pastor de ustedes, pastor, levántese y ore. Mi gente, eso es algo que por default uno tiene que saber qué es lo que tiene que hacer. Nosotros no, es imposible
Que venga alguien no creyente, bueno, no es imposible, es posible, porque a veces nos desenfocamos. Pero usted se imagina un profeta del Señor, una persona que Dios le habla directamente, que venga a un impío a decirle: hey, ponte a orar a tu Dios en vez de estar durmiendo. Y a veces estamos en un letargo, mis amados, que no nos damos cuenta. Y el Señor manda a la persona menos indicada para recordarnos quiénes somos. Era una manera indirecta del Señor recordarle a Jonás quién es Jonás. Jonás está durmiendo, tratando de huir a su asignación y propósito, y Dios no lo deja tranquilo. Y viene una persona, la menos indicada, y le dice: hey, órale al Dios tuyo, levántate, a ver si tiene misericordia de nosotros. El capitán mundano, impío, hijo del diablo, Señor reprenda, le dice al profeta que ore. Eso es de locos, honestamente. Tal vez usted no lo está viendo como yo lo veo, pero eso yo lo veo ya como una locura. El verso 7 dice: entonces la tripulación echó suertes para ver quién había ofendido a los dioses y causado tan terrible tempestad. Cuando lo hicieron, la suerte cayó sobre Jonás. Increíble que estos hombres entendían que la tormenta que estaban experimentando no era algo natural, era algo diseñado. Ellos no tenían conocimiento de quién, pero sabían que era algo sobrenatural, porque estaban buscando cuál de nosotros fue que ofendió a los dioses. Gente, mis amados, que no tenían conocimiento del Dios que Jonás les sirve, el creador del cielo y de la tierra. Entendían que la situación en la que se encontraban era tan difícil que era imposible que sea simplemente la naturaleza, pues haciendo lo que la naturaleza siempre hace. Fue una tormenta específicamente diseñada para afectarles a ellos, y ellos entendían eso. Y a veces nosotros no entendemos que las situaciones en las que nos encontramos son específicamente diseñadas para enderezarnos. No importa cuánto ayunes, no importa cuánto ores. Si la tormenta viene de parte de Dios, la tormenta no se va a ir para ningún lado hasta que tú hagas lo que tú sabes que tienes que hacer. Y si no sabes qué es lo que tienes que hacer, levántate y ora. Ponte a buscar de Dios para que te digas qué es lo que tienes que hacer. Porque tampoco podemos andar a ciegas. Si verdaderamente no entiendes por qué te encuentras en la situación que te encuentras, bueno, el capitán le dijo al profeta: levántate y ora. Y yo les digo a ustedes: levántense y oren. Busquen dirección del Señor, mis amados. Increíble que a veces nos distraemos tanto que no nos damos cuenta que lo que estamos atravesando, mis amados, el Señor lo ha permitido y lo ha diseñado así. Situaciones que nos acontecen y no ponemos uno más uno. No tenemos, porque estamos tan enfocados en hacer lo que queremos hacer y que ya tomamos una decisión de lo que vamos a hacer. Y no vemos que el Señor está permitiendo que atravesemos estas circunstancias con la finalidad de que abramos los ojos. Padre, ábrenos los ojos, Señor. Aleluya. Ya para cerrar y para concluir, mis amados, si usted no sabía, Dios es soberano y Dios siempre va a hacer como Él quiere hacer. Siempre. Dios siempre va a hacer como Él quiere hacer. No importa que tanto uno corra, y yo eso honestamente lo veo como una misericordia de Dios. Porque muy bien que había muchísimos más profetas disponibles que tal vez hubieran ido a predicarle a Nínive, pero a Dios le dio con Jonás. Y creo que a mí y creo que a ustedes también debe llenarles de aliento que cuando Dios llama a alguien
y le tiene una asignación a alguien y un propósito, Dios lo va a cumplir por encima del deseo de nosotros. Para que Él solo se lleve la gloria y por nuestro bien. Dios lo va a cumplir. Miren, en los versos del 8 al 11, Jonás revela quién es y la razón de la tormenta. Y lo grande de esto es que Jonás, estando fuera de la voluntad de Dios, no pudo detener la agenda de Dios. Estar fuera de la voluntad de Dios no pudo detener la agenda de Dios. Desde un principio Dios está hablando de salvación. Dios quiere que Jonás vaya a Nínive a predicar salvación. Desde un principio. Porque como les mencioné, Dios está más interesado en que recibamos su gracia que su juicio. Y estos marineros en el verso 5 le oraban a dioses paganos. Y en el verso 14 al 16, escuche bien lo que dice. Entonces clamaron al Señor, Dios de Jonás. Oh Señor, les rogaron los marineros, no nos dejes morir por el pecado de este hombre y no nos hagas responsables de su muerte. Oh Señor, has enviado esta tormenta sobre él y solo tú sabes por qué. Entonces los marineros tomaron a Jonás y lo lanzaron al mar embravecido, y al instante se detuvo la tempestad. Y los marineros quedaron asombrados por el gran poder del Señor. Le ofrecieron sacrificio y prometieron servirle. Mis amados, incluso en medio de su rebelión, Jonás no pudo evitar ser usado por Dios. Y aunque Jonás le tocó el fondo del mar y pez después de esto, vemos la historia de que los marineros que estaban también a punto de perder la vida recibieron salvación. Porque Dios es soberano. Dios es soberano. Pero el estar en rebeldía o que Dios te use no te hace exento de las consecuencias de tu rebelión. Dios puede usar a gente en rebeldía. Dios es soberano. Dios es soberano, mi gente. Créame. Dios puede hacer como le place. Y esto yo lo veo un poquito peligroso también. Porque a veces el que anda en rebeldía, si Dios lo usa, cree que está bien cuando no. Pero Dios es soberano. Y te digo, no trates de huirle al propósito de Dios. Porque es inútil. Es costoso. Te costará a ti y a los que te rodean. Mis amados, el pecado siempre te va a llevar más lejos de lo que quieres ir. Te mantendrá allí más tiempo del que quieres estar. Y te costará mucho más de lo que quieres pagar. La rebeldía es fea, bien fea. Pónganse de pie, iglesia.